Ya, bueno, vamos a volver a lo que estábamos haciendo. Estábamos hablando de lo último que quedamos fueron las derivadas de orden superior, ¿de acuerdo? Derivadas de orden superior. De esto no vamos a ver mucho en todo caso, pero igual necesito comentárselo. Que de todas maneras es importante, pero por el momento no demasiado. Derivadas de orden superior. Ya. Entonces, lo que yo le decía es que, claro, tú tienes una función y la puedes derivar una vez, la puedes derivar dos veces, tres veces, cuatro veces, cinco veces, etcétera. ¿Mm? Eso en general, tú puedes tomar una función y derivarla muchas veces. Ya. Em, ¿Cómo anotábamos eso? La derivada nésima, le recuerdo, la derivada o de orden n, la derivada de orden n se anotaba así, f con un paréntesis arriba, como un exponente, pero no un exponente realmente, es el grado de derivación. También se anota así, ya esta notación también se ocupa, lo voy a poner como todas las posibles notaciones que aparecen. También se anota así, de i, no, de ni en dx a la n. Ya también se anota así. Y es porque esta es como una notación del diferencial. Es algo que no hemos no hemos hablado mucho, tampoco lo vamos a hacer. Pero esta notación es mucho más antigua que la otra. ¿Mm? Y la derivada, en general, cuando tú tienes la derivada, qué sé yo, f', la derivada de orden uno también se anota así, de f en dx, ¿ya? Esa notación acá en este curso no la hemos ocupado, pero también se anota así, en los libros lo ocupan esto bastante, en verdad, se ocupa harto, de f en dx. Ya, eso, en realidad eso no es una fracción, o que usted lo crea así, como que la notación me indica que es una fracción, estoy dividiendo de f en dx, pero no es una fracción, es la notación para referirse a la derivada. Estas d's que están aquí indican una cosa que se llama el diferencial, pero bueno, ya no importa. Entonces, esta es una notación para referirse a la derivada. Entonces, la derivada de orden n también se anotan así, ¿bien? De ny de xn. Ya. De hecho, cuando uno estudia ecuaciones diferenciales, muchas veces se ocupa esa notación más que la otra. A ver, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. Mire, le voy a dar esta función, la función logaritmo. La función logaritmo. Ya. Con esta función quiero que me calcules las derivadas hasta orden 4. Ya, eso quiero que hagas. Que me digas quién es f', f doble prima, f triple prima y la derivada de orden 4. Eso hay que hacer. ¿Cuáles son esas derivadas? ¿Ya? ¿Cuáles son estas derivadas entonces? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? ¿Cómo era esa derivada del logaritmo? Uno partido en X. Ya, muchas gracias. Uno partido en x. Súper. Esa es la primera derivada, muy bien. Ya, ¿cómo sería la segunda derivada entonces? Tienes que derivar uno partido por x.
¿Cuál es la derivada de 1 partido por x? Menos uno. ¿Cómo se deriva 1 partido por x? A ver, estamos muy perdidos. ¿Cómo se deriva 1 partido por x? ¿Qué tenéis que hacer? Se puede hacer de dos formas, Profe. con la regla de la división o con la potencia. Dígame, ¿qué me va a decir? Ah, no, justo solo iba a decir que usemos la fórmula de la división. Claro, se Justo. puede hacer con la de la división o con la de la potencia. Lo que pasa es que 1 partido por x se puede hacer con la regla de la división. Sería la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por la derivada del segundo partido de lo que esté bajo al cuadrado. Esa es como una manera. Otra manera es escribiéndolo así, po, x a la menos uno derivada de x a la menos uno. Y regla de la potencia, como le había dicho. ¿Qué se hace? Se baja el exponente y se resta el grado en 2, o sea, en uno, perdón. Entonces va a quedar esto. Menos una vez x a la menos 2. Que de hecho estas dos maneras te van a dar el mismo resultado. ¿Mm? Entonces, ¿cuánto es la derivada? Si lo escribo más bonito, el resultado es menos uno partido por x cuadrado, ¿no? Esa es la derivada. ¿Sí? Ya. Derivada de orden 3 ahora. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esto? Menos 2x partido en x al cuadrado, ¿o no? No exactamente. Está cerca, pero no exactamente. 2 partido en x al cubo. Eso, Eso. ¿no? Ahí sí. Gracias. Eso es lo que queda. Sí. Insisto, ¿cómo se hace eso? Puede hacerlo de dos maneras, con la regla de la división o con la de la potencia también. Yo creo que la de la potencia es más rápida. Ya, súper. ¿Cuánto es f la potencia cuarta ahora? O sea, la derivada cuarta de f. ¿Cuánto dará esto? Este es el último. A mí me dio 4. ¿Qué cosa? O sea, usé la regla de la división y Ya. me dio 4. No puede ser que le dé 4. Tiene que haber algún detallito. A mí me dio menos 6 partido en x elevado a 4. Eso. Ahí sí. Eso sí. Menos 6 partido que le va a 4. Ya. Yo podría preguntarle y más para abajo, la derivada de orden 5, de orden 6, etcétera, ¿no? Ahora le voy a hacer la siguiente pregunta. Después de haber hecho todo eso, la derivada de orden uno, 2, 3, 4. ¿Cómo sería la fórmula general si le pregunto la derivada de orden n de esta función? ¿Cómo sería eso? Quiero que me entregue una fórmula general, es decir, por ejemplo, si yo le pregunto ya, dame la derivada de orden 1000 de esta función, ¿cómo la calculo? ¿Tiene que haber alguna especie de patrón recurrente para determinar una fórmula general? ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cuál sería la fórmula? Ah, en el denominador lo más evidente es que x elevado a n. Ya, muy bien. Claro, de partida, exactamente, de partida, como usted se da cuenta que todas las derivadas son una fracción, ¿no? Y es un número partido por una potencia de x, po, ¿cierto? Eso está evidente. Entonces, evidentemente, claro, y como dice el compañero, eso está muy bien.
el grado de derivación coincide con la potencia de la derivada. Entonces ahí hay una observación re importante. Entonces, en la fórmula general, claro, el denominador tiene que aparecer x elevado a n. Súper bien. Me falta saber qué va arriba, ¿no? ¿Qué cree usted? ¿Qué debería colocar arriba? Bueno, arriba va un número de partida, ¿no? Pero ¿qué número hay? ¿Qué cree usted? ¿Alguna idea? ¿No? ¿No se nos ocurre nada? Ya, ok, le voy a dar la respuesta. Entonces, mire, le voy a dar la respuesta. El numerito que aparece arriba, que es un 1, después un menos 1, después un 2, después un menos 6. Quiero que por el momento nos concentremos solo en el signo que va saltando. Usted se da cuenta que el signo va saltando, ¿no? Acá está 1 positivo, acá es negativo, después positivo, después negativo, y así, ese menos va saltando. ¿Mm? Entonces, primero quiero que se concentre solamente en el signo. Ese signo, entonces, ¿cómo anotamos ese signo? Si es como que es positivo o negativo, positivo o negativo, positivo o negativo. ¿Cómo se abrevia eso en una fórmula? Para abreviar eso en una fórmula, tú tienes que escribirlo así: menos 1 elevado a n. Mm, no, y de hecho es menos, a la n menos 1. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya, eso que acabo de escribir, menos 1 a la n menos 1, eso me indica el salto del signo. ¿Mm? Va saltando de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá. ¿Se entiende eso? Profe, ¿y por qué es n-1? Ya. Vamos a hacer el juego, mira. Reemplaza Profe, acá adentro, espérame, reemplaza acá adentro por n igual a 1. ¿Cómo sería eso? De acuerdo a la fórmula sería la derivada de orden 1 de x igual a menos 1 elevado a 1 menos 1, no arriba. 1 menos 1 es 0. Partido por x elevado a 1. ¿Cuánto da eso? Menos 1 elevado a 0 es 1 partido por x. ¿Caché que coincide, efectivamente coincide con eso? Está bien. No sé, prueba con otro, con el n igual a 2, por ejemplo. Calcúlalo para n igual a 2. ¿Cuánto te va a dar eso? Te va a dar menos 1 a la 2 menos 1. Menos 1 a la 2 menos 1, eso es menos 1 a la 1, lo cual es menos 1 al final, ¿no? Te va a quedar eso. Menos 1 partido por x cuadrado. Que efectivamente coincide con ese. Ya, entonces ese n menos 1 está puesto de tal manera que me calza justo con lo que estoy tratando de ver, con esos cambios saltos de signo, ¿no? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, profe, sí entendí, gracias. Ya. profe, Dígame. lo que estamos sacando es solamente para saber cuando la función es igual a un logaritmo, ¿cierto? Sí, es Para cada específico. caso va a ser distinto. Claro, exactamente. Es específico Ah, para ya. este ejercicio, sí. Ah, ya, vale. Gracias. Ya. Bueno, me falta saber cuál es el número que va, ¿no? Que es un 1, después es de nuevo es un 1, después es un 2, después es un 6.
¿Qué será después? Se lo adelanto, después un 24. Ya, ¿cómo sé eso yo? ¿Por qué? Ese número se calcula de la siguiente manera, ponga la atención. Tú tienes este 1 y luego al derivarlo lo multiplicas por otro 1 y eso te da 1. Luego tomas ese 1 y lo multiplicas por este, que te va a dar 2. Luego tomas ese 2 y lo multiplicas por ese, que te da 6. Tomas ese número y lo multiplicas por ese, que te da 24. Tomas ese número y lo multiplicas por otro. Entonces, lo que está pasando es que estoy multiplicando todos los números consecutivamente. Y eso es lo que se llama un factorial. ¿Ya? Lo que aparece aquí es esto, n-1 factorial. ¿Conocen el factorial? Sí, Ya, bueno, si no lo conoces se lo comento. El factorial de, por ejemplo, el factorial de 5, ¿qué es el factorial de 5? Se calcula así, 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Es un número que va multiplicándose todos los factores hasta llegar al 1, ¿no? ¿Cómo sería el factorial de 9, por ejemplo? Este es un numerito que se calcula así, 9 por 8 por 7 por 6, etcétera, hasta llegar al 1. Eso que está ahí, esta es la fórmula general de la derivada del logaritmo, de todas las derivadas de orden n. Ahí está. ¿Se entendió o no? ¿Está claro? Si se sabe que me dejó una duda por cuando la primera ocasión la primera es de la deriva, porque sería n-1, entonces sería 1 Sí, menos 1 sería 0. sí. Sería 0 Entonces, factorial. entonces el 0 factorial es 1, ¿no? Sí, Ah, ya. precisamente. Excelente. Eh, Vamos a anotar eso por ahí. 0 factorial es 1. profe, ¿cómo se llamaba esa fórmula? Factorial. No, pero la que nos mostró que está encerrada en verde, que dijo Esta. algo. Ah, bueno, es la fórmula general de las derivadas. Del logaritmo. Sí. Ah, ya. Gracias. ¿Ya hay alguna otra pregunta? ¿Se entendió todo? ¿Está claro? Ahí tiene la respuesta. Quiero que observe que estos factoriales, cuando tú miras las derivadas de orden n de alguna cosa, es como súper común que aparezcan los factoriales. Es súper, súper común. ¿Ya? Le voy a poner otro ejemplo para que me entienda. Por ejemplo, si tú tienes esto, ya, vamos a poner un ejemplo bien sencillo. Esta, x elevado a 10. Ya, muy simple. X elevado a 10. Ya. Entonces, ¿cuánto sería la primera derivada de eso? F', ¿cuánto da? La derivada de x elevado a 10. 10x elevado a 9. Eso, muchas gracias. La segunda derivada, ¿cuánto da? 90x elevado a 8. Exactamente. Lo voy a poner como multiplicación nomás. Es 10 por 9, x elevado a 8. La tercera derivada, y así sigo, ¿no es cierto? Será 10 por 9 por 8, x elevado a 7, etcétera, ¿no? ¿Qué pasa? En algún punto quiero que se fije que están apareciendo puros multiplicándose. Números multiplicándose como un factorial. 10 por 9 por 8. Si tengo la derivada de orden 4, será precisamente 10 por 9 por 8 por 7 veces x elevado a 6, etcétera. ¿Cuánto le cree usted que va a quedar la derivada de orden 10? ¿Cómo sería la derivada de orden 10? Justamente la de orden 10.
sería como el factorial de 10. O sea, Exactamente. quedaría un número. Eso es, sí, tal cual. Es un número, no tiene X. Entonces, eso, bueno, quiero que observe que, claro, estas cosas, cuando tú tienes las derivadas enésimas, es como súper recurrente que aparezcan estos objetos, que son los factoriales. Porque se empiezan a arrastrar multiplicaciones de antes, pues entonces multiplicas lo que ya tenías multiplicando de antes, entonces multiplicas, multiplicas, multiplicas. Y eso es precisamente un factorial. Ya entonces, claro, ahí tiene, por ejemplo, el del anterior también. Eh, ya, vamos a hacer un último ejercicio y vamos a empezar con otro tema también. Esto también es importante porque le voy a mostrar lo siguiente. Ya. Muestre que, este es el ejercicio, muestre que la función f de x igual a e a la 2x satisface la ecuación esta ecuación. D cuadrado f en dx cuadrado menos 4 df en dx más 4f igual a 0. Esa es la ecuación. ¿Ya? Eso. ¿Qué es esta cosa? Esto que está acá es un tipo de ecuación que no hemos visto y que no vamos a ver en este curso porque es mucho más avanzado. Pero lo vamos a hacer igual un ejercicio al respecto porque igual se puede hacer y va a ver que no es difícil. Este tipo de ecuaciones, fíjese, este tipo de ecuaciones aquí, esta es una ecuación donde la incógnita no es una x, la incógnita es una función. Aquí la incógnita es la función f. Son ecuaciones donde la incógnita ya no son números, sino que son funciones. Y la ecuación contempla precisamente las derivadas de la función. Acá está la derivada, o sea, la función sin derivar, la derivada de orden 1 y la derivada de orden 2 de la función. Este tipo de ecuaciones se llaman ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Este es un ejemplo de algo que se llaman ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Este es un ejemplito. Vamos a hacer esto, ¿vale? No, va a ver que no es difícil. ¿Qué tienes que hacer tú? Ya, eso. Este es un ejemplo de una ecuación diferencial. Ya, ¿qué tienes que hacer para resolver este ejercicio? Lo que tienes que hacer es, como dice el enunciado, ver que esta función, la e a la 2x, satisface esta ecuación de aquí. ¿Qué significa eso? Significa que la derivada de orden 2 de la exponencial, de esa que está ahí, menos 4 veces la derivada de orden 1, más 4 veces la función original, te da 0. ¿Ya? Eso hay que verificar
que la segunda derivada de la función menos 4 veces la derivada de orden 1 más 4 veces la función original, eso hay que verificar que te da 0. ¿Ya? Eso hay que hacer. Entonces, para hacer esto, lo que necesitamos en primer lugar es saber las derivadas de orden 1 y de orden 2 de la función. Eso es lo primero. ¿Cuánto sería la derivada de orden 1? ¿Cuál es la derivada de esto? Es a la 2x. ¿Cuánto da la derivada? No sé si está bien, pero es 2e elevado a 2x. Eso, sí, está muy bien. Justamente, muchas gracias. ¿Cómo se hace eso? Por regla de la cadena. Porque estoy componiendo la exponencial con otra función que es 2x. Súper. ¿Cuánto será la derivada de orden 2 ahora? Se hace muy parecido. ¿Cuál es la derivada de orden 2? ¿4e elevado a 2x? ¿Puede ser? Eso. Súper bien, muchas gracias. Perfecto, entonces ahora que tú tienes las dos derivadas, que eso era lo que teníamos que hacer, lo que tienes que hacer ahora es reemplazarlo en la ecuación que está acá arriba, ¿vale? Entonces, ahí tú reemplazas la derivada de orden 2 y acá reemplazas la derivada de orden 1. ¿Qué es lo que va a dar eso? A ver, hagámoslo. Lo que va a dar eso es la derivada de orden 2. 4 veces e a la 2x. Dice, menos 4 veces la derivada de orden 1. La derivada de orden 1 es 2 veces e a la 2x. Más 4 veces la función original, que es 4 veces e a la 2x. Hay que comprobar que esto es igual a 0. Y efectivamente eso es igual a 0, porque claro, te queda esto, 4 veces a la 2x, menos 8 veces a la 2x, más 4 veces a la 2x. Eso efectivamente se cancela todo entre sí y te da 0. Entonces, efectivamente, esta función satisface la ecuación, ¿se entiende? Eso era todo, ahí estamos listos. ¿Se entendió o no se entendió? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? Y, profe, en cursos posteriores vamos a tener ecuación diferencial. No sé si ustedes ¿Cómo va? tienen en su programa, creo que no. Ah, Creo que ya. ustedes particularmente parece que no. Es que no me sé la malla de su carrera, la verdad. Pero varias de las ingenierías tienen un curso de entero dedicado a ecuaciones diferenciales. ¿Ya? Un curso así como completo, porque es un mundo enorme las ecuaciones diferenciales. Lo que sí puede ser, lo que sí yo sé, es que ustedes tienen el curso siguiente de este, que es Análisis Matemático 2. Y ahí es muy probable que vean esto también, de ecuaciones diferenciales también. Pero lo van a ver de otra forma, porque ahí aparecen otras cosas. Ya es más completo. Ya. ¿No hay preguntas? Ahí se lo dejo. Bueno, entonces, lo que tiene que saber usted hacer es como ya, yo le coloco así una función, pum, calcúleme todas las derivadas de esa función. ¿Mm? Y obtenga una fórmula general en caso de ser posible. ¿Ya? Eso tiene que aprender a hacerlo usted igual. Y esto de las ecuaciones diferenciales, que al final es como
ver si la función cumple esto o no. Es como, no es más que eso, ¿vale? Ya. Ya. Ahora vamos a cambiar de tema. En lo que queda de la clase vamos a ver otra cosa. Una cosa Profe, que se llama, dime. es que aquí se refiere con eso de lograr una función general después de calcular todas las derivadas. Es como lo que hicimos con el logaritmo. ¿Cachai? Que tomamos todas las derivadas y después encontramos como una fórmula que las agrupaba todas. Ese es un ejercicio que tienes que saber hacer. Y para eso se ocupa los factoriales. No, 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 depende de cada caso. En verdad depende de cada caso. Mira, por ejemplo, ya vamos a ver otro ejemplo. Si tú tienes esto, e a la 3x, esta es la función. Ya, este es otro ejemplo. ¿Cómo serían las derivadas de orden 1 de esta cuestión? Derivar eso es 3 veces e a la 3x. Ya. La derivada de orden 2, ¿cuánto es? 9 veces e a la 3x. Ya, la derivada de orden 3, ¿cuánto es? Bueno, 27 veces e a la 3x, etcétera. Entonces yo te puedo preguntar ya cuánto va a ser la derivada en general, la de orden n, ¿cachai? Eso es un ejercicio que tienes que saber hacer, encontrar una fórmula general para todas las derivadas de esta función, por ejemplo, en particular. ¿Se entiende? Como lo hicimos con el logaritmo. Lo que pasa es que en este ejercicio es distinto al anterior porque acá no aparece un factorial. No tiene nada que ver, de hecho, aparecen otras cosas. ¿Ya? Y entonces, ¿cómo la logro sacar? ¿O me la Tien- tengo que ingeniar? Te la tienes que ingeniar tú porque tenéis que buscar como ya qué tienen de común esta con esta con esta, como cachai, como qué cosa hay de recurrente, ¿ya? Aquí tienes Ujú. que aplicar toda tu lógica de tu cerebro, así como, pum, ¿qué tiene esto en común? ¿Cuál es el patrón común? Ah, ya entiendo. ¿Sí? No hay como una receta a seguir, ¿no? No. Tienes que buscar así como ya esto tienen, acá se repite esto. Como puedes ver, en todas aparece esto. Es a la 3x, es a la 3x. Solo que está multiplicado por un número distinto. Después un 3, acá un 9, acá un 27. Entonces, claro, la fórmula general instintivamente tiene que ser así. Un número multiplicado por e a la 3x, ¿no? Y así, bueno, así vaya armando la fórmula, de a poco. Ah, ya entiendo. Gracias, profe. Ya de nada. ¿Alguna pregunta más? ¿No? Ya. Ya, insisto, ese es un ejercicio que tiene que saber hacer usted. No hay una receta, es como aplicar la lógica. ¿Mm? Más que nada eso. Ya. Lo que vamos a hacer ahora es estudiar otro tema que se llama derivada implícita. ¿Ya? Eso. La derivación implícita. ¿De qué se trata este tema? ¿Cuánto tiempo nos queda? ¿20 minutos? ¿De qué se trata esto? La derivación implícita es una manera de derivar de cuando la función no está clara qué es. ¿Ya? A ver, por ejemplo, vamos a ver este ejercicio. O sea, le voy a mostrar una situación como ejemplificadora. La circunferencia. Ups.
la circunferencia. ¿Ya? Imagínese, usted tiene una circunferencia en el plano cartesiano. Digamos que esta circunferencia tiene radio 2. Ya es una circunferencia de radio 2, centrada en el origen. Ya. ¿Cuál es la ecuación que describe esta circunferencia? ¿La conoce? ¿Se sabe la ecuación de la circunferencia? No, Ya, yo se la digo. La ecuación es así. X cuadrado más y cuadrado igual al radio al cuadrado. En este caso es 2 al cuadrado, entonces 4. Esta es la ecuación de la circunferencia. ¿Ya? Circunferencia centrada en el origen de radio 2. Así se describe con esa fórmula. Ya. Esto que está acá, como usted puede ver, esta fórmula que tiene dos variables x y y, esto no es una función, como usted puede ver, no lo es. Esto no es una función. La circunferencia no es una función. ¿Por qué no? Como yo le había dicho hace harto tiempo atrás, una función tiene que cumplir la siguiente gracia, que cuando tú tiras cualquier línea vertical, tiene que cortar en un puro punto, máximo, a lo más en un puro punto. Todas nuestras funciones que hemos hecho siempre hacen eso. Las líneas verticales cortan a lo más en un punto. Eso es la definición de ser una función. ¿Ya? Entonces, esta cosa que usted ve acá, esta circunferencia, no es una función. No lo es. Porque las líneas verticales cortan en dos puntos. ¿Ya? No lo es. Lo que esto es, también lo conversamos harto tiempo atrás, cuando usted tiene algo así, esto es una relación. Se llaman relaciones, no funciones. ¿Ya? Esto es una relación. Y la relación está dada por esta ecuación de aquí. A pesar de no ser una función, igual podemos calcular la derivada. Eso vamos a estudiar ahora. Y eso se llama derivación implícita. Vamos a ver este ejemplo para que se entienda la idea. Lo primero que le voy a hacer es mostrarle la derivación explícita. Vamos a hacerlo, le voy a mostrar las dos maneras. Vamos a calcular la derivada de la circunferencia de manera explícita primero, que es como ya lo hemos estado haciendo en todo este rato, en todas estas clases. Derivación, primero vamos a hacer la explícita. La derivación explícita, ¿en qué consiste? Lo que vas a tener que hacer tú es tomar la fórmula que está ahí y despejar la y. ¿Ya? Toma la fórmula que está ahí y despeja la y. Ya, hagamos eso. Entonces, despeja la y. ¿Qué te va a quedar? Y al cuadrado es 4 menos x cuadrado, ¿no? Y para despejar la y, ¿qué hago? Tiro raíz cuadrada. Me va a quedar esto. Y igual a más menos raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Va a quedar eso. Ahí tienes despejadita la y. Y ahora que tienes despejada la y, la puedes derivar. Como tú sabes derivar. Lo único que tienes que hacer ahora entonces es derivar esto. ¿Vale? Derive eso. En particular quiero que se quede, esto es por una cosa de comodidad nomás, nos vamos a quedar con el, como aparece un más menos, nos vamos a quedar solamente con el más. Entonces vamos a hacer esto. Esa función quiero que la derives. Y igual a raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Cómo se deriva eso? Con regla de la cadena. ¿Ya? Se deriva eso con regla de la cadena, po. ¿Cuánto va a quedar la derivada de esto? A ver, dígame usted. Y prima va a ser cuánto.
¿Cuánto da la derivada del i? A ver, derive eso. ¿Cuánto da? Dos x raíz de 4 menos x cuadrado, ¿o no? Déjame ver. Está casi. No exactamente, pero está muy cerca. A ver. Regla de la cadena. ¿Qué dice la regla de la cadena? Es la derivada de la raíz, que era 1 partido 2 veces la raíz, pero evaluada en lo que está dentro, por la derivada de lo que está dentro. Y la derivada de 4 menos x cuadrado es menos 2x. ¿Sí? De manera que la derivada lo que va a quedar es... A ver, vamos a achicar esto, va a ser espacio. De manera que la derivada lo que va a quedar es y' igual a menos x partido por raíz de 4 menos x cuadrado. ¿Sí? Ya. Ese es el proceso de derivación explícita. ¿Mm? Ahora le voy a mostrar la derivación implícita para que entienda lo que vamos a hacer. Profe, Dígame. en ese caso, en el resultado que le dio de la derivada, ¿por qué no se resuelve el 4? ¿No se puede separar? ¿Cuál 4? El que está abajo de la raíz. ¿Cómo es eso? No entiendo la pregunta. Que la raíz cuadrada de 4 no es ¿Ya? 2. ¿Sí? Entonces no puedo resolver eso y dejar como solo el x cuadrado en raíz. No, pues claro que no. No, pues, o sea, porque la raíz de una suma no es lo mismo que hacerlo así, pues raíz de la suma. No, pues Ah, eso no es cierto. ya, ¿Ya? No se puede separar así como así. ya entiendo. Ya. Ya, entonces le decía, le voy a mostrar ahora la derivación implícita. Esto es algo nuevo para usted. Derivación implícita. ¿Cómo se hace eso? Ya, tomamos esta ecuación, la ecuación original con la cual partimos. Derivación implícita. Tomamos la ecuación x cuadrado más y cuadrado igual 4. Lo que vamos a hacer no es despejar la y. ¿Ya? Cuando hicimos la derivación explícita, te pedí que despejara la y después derivabas. Acá no es necesario hacer eso. No tienes por qué despejar la y. Por eso se llama implícita, porque la y no está despejada. Lo que uno hace para hacer derivación implícita es suponer que y depende de x. ¿Ya? De modo que la función, esta será entonces una función y será una función f de x. A eso me refiero. ¿Ya? Es una función que depende de la variable x. ¿Ok? Eso es como lo primero que tienes que hacer, suponer. Suponer que tengo eso. Entonces, lo que va a quedar esta ecuación de acá arriba, en esos términos va a quedar así, mire, fíjese. X cuadrado más f de x al cuadrado igual a 4. ¿Sí? Y ahora vamos a derivar dn de x. Derivamos toda la cuestión. ¿Ya? Derivamos toda la cuestión. ¿Qué va a quedar? Vamos por partes. La derivada de x cuadrado, ¿cuánto es? Hay que derivar los tres sumando, ¿no? Está la derivada de x cuadrado, la derivada del paréntesis ese y la derivada de 4. ¿Cuánto es la derivada de x cuadrado? 2x, 2x, ya, perfecto. Este de acá se lo voy a dejar para el final. La derivada al otro lado, la derivada de 4, ¿cuánto es? 0. 0, muy bien. Ya, me falta sacar la derivada de este de aquí. ¿Cómo saco la derivada de este de acá? Con la regla de la cadena también. O la regla de la multiplicación, porque eso es f de x por f de x, ¿no? Se está multiplicando el f de x por f de x mismo.
Ya, entonces, ¿cómo voy a derivar esa expresión? ¿Cuánto va a dar? ¿Cuánto da eso? Por regla de la cadena o regla de la multiplicación, como quieras hacerlo tú, te va a dar esto. 2 veces f de x por f' de x. Ya, eso es lo que va a quedar la derivada de esa cuestión. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a hacer es de acá despejar la derivada, despejar y prima, porque a mí me interesa, al derivar, hacer derivada implícita, me interesa saber cuánto vale la derivada, precisamente. Entonces, de esta fórmula que apareció aquí, de esta ecuación, despeje la f'. Ya, despeje la f'. ¿Cuánto va a quedarle la f' despejadita? F' va a quedar, esos dos se cancelan entre sí y me va a quedar esto, menos x partido por f de x. ¿Sí? Y ahí despejé el f', tiré el x para allá, dividí el f de x, etc. Profe, ¿podría hacerlo sin saltarse ese Ya, paso? Por perfecto. favor. Sí, sí, claro, claro. Ya, entonces para despejar, quiero despejar la f'. Ya, voy a tirar el 2x para el lado derecho. Me va a quedar esto, 2f de x por f' de x. Igual a menos 2x. Entonces, estos dos de acá se anulan entre sí. Pum, pum, pum. De modo que me queda eso. F de x por f' de x igual a menos x. Y luego paso dividiendo la f. Queda menos x partido por f de x. Ah, no me alcanza el espacio. ¿Ahí está bien o no? ¿O no, todavía no se entiende bien? Sí, ahí se entendió mejor. Ya, perfecto. Ya, y ahí tienes despejadita la f'. Eso es lo que quería lograr. Ya, ahí está despejada la f'. Súper. Entonces, fíjese que acá hay dos maneras de obtener la derivada de la función, básicamente. Y son dos maneras muy diferentes. En la explícita, tú tenías que despejar la y y después derivar. En la implícita, no era necesario despejar la y. Tú llegáis y deriváis así nomás. ¿Mm? Entonces, lo que quedó aquí, quiero que observe que estos dos resultados finalmente son el mismo. ¿Eso se ve o no se ve? Estas dos cosas son iguales. Exactamente iguales. En ambos está la derivada de la función. Y son la misma respuesta. Son dos métodos para conseguir lo mismo. ¿Por qué son lo mismo? Porque claro, mira, fíjate, tienes menos x, acá está menos x. Y abajo tienes f de x. ¿Quién es f de x? F de x es la y. Acá está. F de x es la y. Que de acuerdo a nuestro despeje es esto. Raíz de 4 menos x cuadrado, que está, es exactamente lo que apareció aquí. ¿Sí? Vuelvo a repetir eso que acabo de decir. El denominador en ambos despejes es el mismo, porque acá tienes f de x. F de x, de acuerdo a lo que escribimos, es la y. Pero la y en nuestro despeje de acá es raíz de 4 menos x cuadrado, que es justamente lo que está aquí. ¿Está claro? Entonces ahí tiene dos maneras de calcular lo mismo, que es la derivada. ¿Cómo derivar una cosa? ¿Alguna pregunta hasta el momento? Profe, ¿y si ambas llegan al mismo resultado, Mm.
¿Cuál debemos usar? ¿Cualquiera? Cualquiera. Lo que pasa es que, ¿por qué es tan útil la derivada implícita? Voy a borrar todo. ¿Cuál es la gracia de esta cuestión? La gracia de esta cuestión es que tú no necesitas despejar la y aún así puedes derivar la cosa, po, ¿cachai? Te dan una ecuación así y no tienes por qué despejar la y para derivar. Porque, mira, por ejemplo, si yo te coloco algo así, ya mucho más complicado, y cuadrado menos x por y ah, más 2 veces raíz de xy, por ejemplo, igual a 0. Ya te coloco esta ecuación y te digo ya, derívame la y. No creo que tú puedas despejar la y después derivarla. No creo que eso sea posible. O si te coloco algo más complicado y te coloco así, ya, logaritmo de e elevado a y más 1, no sé, una cosa así como bien loca. De esta ecuación que está acá, la y no se puede despejar, es imposible. Pero aún así se puede calcular su derivada. ¿Cachai? Esa es como la gran utilidad de la derivada implícita. Porque no necesitas despejar la y para poder derivarla. Entonces, en general, cuando tengas algo así, esto es una relación. Es una ecuación que tiene dos variables, x y y. Si te piden calcular la derivada de esto, tienes que ocupar el método de derivación implícita. ¿Ya? Vamos a hacer este ejemplo. Calcular la derivada implícita de esto. Calcula la derivada de eso. ¿Ya? ¿Cómo se hace entonces? Como yo le decía, lo que tienes que hacer, primer paso, es suponer que la y depende de la x. Entonces la y es como una función de x. Eso lo notamos así, y de x. La y entonces ahora es una función que depende de la x. Esa es nuestra suposición base para hacer derivación implícita. ¿Ya? Entonces ahora tú tomas esta ecuación y lo derivas todo con respecto a la x. Eso se anota así, dn de x. Tomo la cuestión, lo derivo todo con respecto a x. Ya, entonces, ¿qué va a quedar? Este factor. Hay que derivar tres sumandos, ¿no? Ya, la derivada de y cuadrado, ¿cuánto es? 2i. No exactamente. No exactamente. La derivada de y cuadrado. Se lo voy a mostrar acá, aparte, ya, en particular. La derivada de y cuadrado. La derivada de y cuadrado, quiero que entienda que la y es una función que depende de la x. Y yo estoy derivando con respecto a la variable x. Entonces, esto es así. Y de x al cuadrado derivada. Por regla de la multiplicación, porque esto es y de x por y de x, como es un cuadrado, es multiplicar y por sí mismo. Esto es la derivada de y de x por y de x. ¿Cómo se deriva eso? La derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y eso da 2 veces y por y prima. ¿Está bien o no? ¿Se entendió eso? Sí, profe, y eso es porque en este caso pusimos que i dependía de x, porque si Sí. fuera i sola, ahí sería 2i. Sí, lo que pasa es que es exactamente. Lo que pasa es que lo que tú estás haciendo, que es una confusión súper común, no te preocupes. Cuando tú tienes esto, y al cuadrado,
Es distinto si esto lo derivas con respecto a x o lo derivas con respecto a y, por ejemplo. Todo depende de cuál es la variable de derivación. ¿Cachai? Por ejemplo, voy a ponerte ya esta situación. Yo quiero derivar esto. La derivada de x cuadrado con respecto a la variable x. Ya, eso es 2x. Ya, no hay duda. La derivada de z, perdón, con respecto a la variable z de, qué sé yo, z al cubo. ¿Cuánto es esto? Es 3 veces z cuadrado. Ya. Que es tal cual lo que hemos estado haciendo. Pero en este ejercicio, en esto de acá, es derivar y cuadrado con respecto a x. ¿Cachai? Que no es lo mismo. Porque no estoy derivando con respecto a la misma variable, son otras variables. ¿Mm? ¿Se entiende eso? Sí, profe. Aunque no entiendo el reemplazo que hizo al principio. Entiendo el desarrollo, pero no entiendo como el reemplazo del primer paso. Esto de y igual a y de x, ¿eso? No, lo que está en rojo. Ah, Ese, lo que está en rojo. eso de ahí. Eso, Eso. ya. Sí, lo que pasa es que yo te dije acá y es y de x. Entonces lo escribí aquí adentro. ¿Cachai? Eso lo hago para que se entienda que la y depende de la variable x. No es como una letra sola. Depende de una función que depende de la x. ¿Sí? ¿Y la Bueno, X dónde está? ¿cómo, a ver, cómo es eso? Porque usted derivó respecto a X, entonces, Sí. ¿dónde está la X que me indica cómo hacer la derivación? Ahí está mejor o no? ¿O todavía no? A ver, ¿dónde está la x? A ver, déjame ver si entiendo tu pregunta. Ya tienes esto, y al cuadrado. Eso es lo que aparece ahí arriba. Esto es y de x al cuadrado. Eso es, eso se entiende, ¿no? Ah, sí, Ya, ya sí. ya. Es que de repente esto es como la abreviación del asunto, uno lo escribe como y nomás. Pero en realidad lo que uno debería poner es esto, y de x. ¿Ya? Solo que uno lo escribe así por flojera, pero en realidad uno debería escribir eso. ¿Ya? Entonces, bueno, la derivada del primer sumando del y cuadrado queda eso. ¿Ya? 2y de x por y' de x. ¿Ya? Y así tiene que usted derivar cada uno de los sumandos. ¿Cómo derivo este ahora? La derivada de ese. Bueno, va a haber un menos, porque ahí hay un menos xy. Y es la derivada por la regla de la multiplicación, po. Será la derivada de x por la y sin derivar más el x sin derivar por la derivada de la y, ¿no es cierto? Eso es lo que va a aparecer en ese sumando. Regla de la multiplicación. Y por último, esta derivada del de allí. Tengo que derivar eso, 2 veces raíz de xy. Y eso lo derivo por regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, ¿qué va a aparecer? Más 2 veces 2 raíz de lo mismo, xy, por la derivada de x por y. Y esto va a estar igualado a 0. ¿Se va entendiendo, no? Está muy enredado. Yo lo entiendo, pero me confundo con la X. Pero sigo nomás, que si no, se va a quedar pegado mucho rato. Sí, bueno, igual esto es como bien enredado. Lo que pasa es que la y y la y. De partida ya estamos ocupando dos variables, ¿no es cierto? Eso ya es nuevo para usted.
De partida estamos ocupando x y y. Eso es primero. En segundo lugar, claro, lo que pasa es que la y ahora ya no es como una y sola, es una y que depende de la x. Entonces, la x es la variable suelta y la y es una función que depende de la x. Eso quiero que entiendas. Si te conviene y si te acomoda, en vez de escribirlo como y, tú puedes escribirlo como f de x, que es lo que yo hice antes, en el ejercicio anterior. No sé si eso te acomoda un poco más la película. En vez de escribirlo como y, lo puedes escribir como f de x, que es igual de válido. Entonces, bueno, sigo desarrollando la derivada. La derivada va a quedar algo así. ¿Vale? La derivada del primer sumando, que es eso, 2i'. La derivada del segundo sumando, que queda eso de ahí, ese paréntesis negro. Y la derivada del tercero, que es toda esa cuestión que está acá. Entonces, ¿cuál es el propósito final de esto? Es que usted despeje la y', la derivada de la y. Ese es como el objetivo final. ¿Ya? Que usted despeje y'. Entonces, después de hacer todo esto, lo ideal es que usted pueda despejar y'. ¿Mm? Y cuando usted pueda despejar y', ahí ya va a tener el ejercicio listo. No hay nada más que hacer al respecto después. ¿Ya? Entonces, se lo voy a dejar ahí, puntos suspensivos. El objetivo final de esto es obtener la ecuación que me diga cuánto vale y'. ¿No? Eso significa hacer derivación implícita. Ya. ¿Hay alguna pregunta? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, ¿esto se usa solo con la circunferencia? No, para nada. No, es para cualquier relación en el plano cartesiano, cualquiera, lo cual es súper, súper general. De hecho, a ver, espérame, deja ver si te puedo mostrar la curva que estamos derivando. Dame un segundo. Eh, Dame un segundo. Entonces la ecuación es y cuadrado menos xy más 2 veces la raíz cuadrada de x por y. Igual 0. Mira, te voy a mostrar. La curva que estamos derivando es esta. A ver. Del ejercicio del enunciado es esta curva de aquí que tú puedes ver en el plano cartesiano. Voy a poner con color rojo. Ahí está. Esa es la curva que estamos derivando, ¿ya? Es, como tú puedes ver, es muy distinta a una circunferencia. Pero esto, claro, tampoco es una función, como yo le había dicho, porque las líneas verticales cortan en más de un punto. No es una función, es una relación. A pesar de todo, puede ser cualquier dibujo en el plano cartesiano, tú puedes calcularle la derivada a eso. ¿Se entiende? Sí, entonces la idea de la implícita es calcular la derivada de una relación. Sí. Sí. Por eso aparecen dos variables x y y. Que es distinto cuando estábamos estudiando funciones, que era una sola variable, pues la pura x.
Ya. Ya, pues estamos en la hora. La próxima semana no tienen clase, así que nos vemos en una semana más. Que estén muy bien, nos vemos. Chao, profe. Chao, Profe. chao. Profe. Chao, profe. Chao.